¿Qué onda? Hoy estamos haciendo unos tamales que les fascinará. Se los podrán comer ya sean fríos o calientes. Vamos a utilizar unos 5 elotes. Este es un elote de maíz blanco y morado. Y también tengo una lata de este maíz que también podemos mezclar. Una lata de dulce de leche, pueden utilizar cualquier marca. Media taza de azúcar. Una taza a taza y media de leche. Canela en polvo. Y aquí tengo manteca de cerdo que vamos a necesitar como media taza. Y las tuzas, las hojas del elote, las cuales debemos pasar por agua. También tengo harina de maíz nixtamalizada porque también la vamos a necesitar, ya que el maíz de aquí pues es diferente y necesita siempre harina de maíz. Vamos a enjuagar las hojas y las vamos a dejar que se hidraten un poco en el agua, ya que estas tuzas pues vienen bien secas en un paquete. Si pueden encontrar la tuza fresca pues del elote es mucho mejor. Yo a veces así lo hago en verano, pero en esta temporada ya no se encuentran. Ahora vamos a desgranar el elote. Este elote lo encontré en una tienda china y me llamó mucho la atención porque es la mezcla del maíz blanco con el morado. Como pueden saber, aquí en el norte no encontramos maíz indio puro, pero encontré que el maíz de este elote es un poquito menos agua, un poquito más parecido al de nuestra tierra. Claro, no es lo mismo. Así que trabajamos pues con lo que encontramos. La razón que este maíz es mezclado con dos clases es para evitar las pestes, para hacerlo más resistente. Ahora pondremos el maíz en la licuadora. También vamos a agregar la lata de maíz que tengo aquí. Aquí tenemos aproximadamente unas 6 tazas de maíz. Y así es como queda bien molidito. Ahora ponemos la mezcla en un tazón. Le agregamos la media taza de manteca de cerdo que yo la derretí un poco. Aproximadamente media taza de azúcar. Esto es al gusto, pueden poner menos si quieren. Taza y media de leche que sea ya sea el 10% o el 3.25%, que es la leche entera. Anteriormente mencioné una taza, pero al final terminé agregando taza y media. Le ponemos una cucharada de la canela molida. Le vamos a agregar 2 tazas de la harina de maíz nixtamalizada. Y así es como va quedando. Debe quedar un poquito espesa y que no les quede muy aguada. Si se les va espesando demasiado, pues le pueden ir agregando un poquito más de leche. Ahora en este plato yo voy a poner el dulce de leche. Si pueden encontrar otras marcas, pues también pueden hacerlo. Yo esta vez tenía solamente esta. Por lo general, para poner en el pan, yo compro de un dulce de leche que viene de Argentina, que me fascina. Pero esta vez encontré solamente esta para hacer los tamales. Ahora vamos a agregar maicena, que es aproximadamente una cucharada. Esto lo hago porque el dulce de leche se lo vamos a poner en el centro al tamal y no queremos que se derrita y se salga de la hoja cuando ya esté hirviendo. Ahora con nuestras manos ya bien lavaditas, la mesa bien limpita también, vamos a empezar trabajando en los tamales. Yo le voy a poner de entre 1 a 2 cucharadas, dependiendo del tamaño de la tuza. Luego le voy a poner el dulce de leche, aproximadamente como una cucharada también en el centro. Ahora lo envolvemos. Algunas personas utilizan solamente una tuza, yo estoy acostumbrada a utilizar 2. Utilizo primero esta donde pongo la masa y la envuelvo y luego utilizo otra para poderla cerrar. Cada técnica que se utiliza pues la hemos aprendido en nuestras familias, de nuestras abuelas, y lo pueden hacer de la manera que a ustedes más les guste. Ahora en una olla grande vamos a poner aproximadamente 1 litro de agua.
Yo tengo esta ollita que tiene como 3 niveles. Se pueden hervir aproximadamente 40 tamales. Luego ponemos los tamales, los pueden poner acostaditos o paraditos como quieran. Luego los tapamos y los dejamos hervir por aproximadamente 1 hora. Ahora, como pueden ver, aquí tengo la mitad de la masa y lo que voy a hacer es que esta mitad le voy a agregar 2 cucharadas de cacao en polvo puro. En mi casa solamente consumimos cacao 100% puro, sin azúcar. Cuando busquen el cacao, asegúrense que diga cacao, o sea, escrito cacao de verdad, C-A-C-A-O, porque cuando leen ustedes que dice cocoa, quiere decir que tiene aditivos, tiene otras cosas ya. Entonces tienen que asegurarse que sea un buen chocolate, ¿verdad? Y ahora prepararemos los tamales que tienen pues ya el chocolate. Aquí están los tamalitos de elote ya listos, calientitos. También pueden esperar a que se enfríen para disfrutarlos. El primero que les estoy mostrando es el que tiene chocolate. Qué rico quedó, miren qué rico. Y ahora vamos a probar el que no tiene chocolate. Delicioso. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.